Y lo dejamos ahí. Ah, ¿se está dando? Sí. Es obvio que vamos a Bueno, vamos a dar inicio a la segunda clase del seminario de derechos humanos. No sé si todos estuvieron en la primera clase. Los que no estuvieron, bueno, les damos la bienvenida al seminario también. Para que se pongan al tanto, la primera clase fue sobre trata y esclavitud moderna. Ahora esta es de garantías de derechos penales. Tenemos el agrado de contar con la presencia de que estamos viendo, el doctor Domini, que es juez de garantías de nuestro departamento judicial y también es docente de la Facultad de Derecho, Sebastián Leonetti, también miembro de CEDIR. Esto, bueno, lo vuelvo a repetir para los que no estuvieron en el seminario anterior. Este seminario se da a partir de la coordinación entre la Cátedra de Supervisión y el CEDIR, que es un centro de estudios que tiene un convenio con nuestra facultad. Sebastián viene a la de CEDIR y también forma parte del Poder Judicial de la provincia y se desempeña en un juzgado profesional. Y bueno, y Alicia, que la mayoría la conoce, Alicia Jorge, que es perito asistencial de la asesoría pericial del departamento judicial y también docente, obviamente, de esta cátedra y de otras cátedras de nuestra facultad y de nuestra carrera. Así que bueno, ya los dejo ustedes, nos está compartiendo y la idea es hacerlo lo más participativo posible. Vamos a pasar unas planillas de asistencia al seminario, ya están pasando. Voy a pedir que por favor pongan correctamente los datos, los que sean de la cátedra y los que no, y aquellos que son graduados que puedan poner a qué institución pertenecen y algún dato de contacto si nos mantenemos bueno, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo autorización para parar. Voy a parar. La verdad que sentado estoy un poco incómodo. Por ahí me canso y me voy a sentar otra vez, pero bueno, en principio nos vemos mejor. Bueno, en primer lugar, felicitar la iniciativa de una cátedra como la supervisión y un centro de estudios que está teniendo con fuerza en la ciudad, haya celebrado un evento principalmente, pero que además lleven adelante una actividad como la que me dan para participar, les agradezco especialmente la invitación. Y poder encontrarnos, digamos, además en un grupo muy numeroso, ¿no? Donde, digamos, ya que haya interés por estos temas, me parece muy creativo, muy importante que sea el encuentro de una aula universitaria para discutir estos temas, también me parece importante. Lo digo principalmente porque, digamos, obviamente que yo voy a hablar desde el lugar de la función judicial en relación a este tema, pero también voy a hablar desde el lugar de la universidad, porque trabajo en la universidad, trabajo en la Facultad de Derecho. Nos interesa también desde la Facultad de Derecho proponer de alguna manera miradas alternativas a las estrictamente jurídicas o normativas que han sido bastante tradicionales en nuestra forma de educar, en nuestra formación, y la cuestión multidisciplinar nos parece central, ¿no? Entonces, el encuentro, digamos, que puede generarse en este espacio me parece también desde ese punto de vista especialmente significativo. Hablar de las garantías constitucionales, digamos, orientado a un grupo de personas que entiendo ya han egresado de la carrera de trabajo social, están a punto de egresar, de la formación del equipo. Bueno, es un desafío importante, ¿no? Porque especialmente hay muchas cuestiones que tienen que ver con procesos formativos por los cuales no conozco a fondo como se llevado adelante, incluso algún tipo de documento profesional que tampoco puedo de alguna manera estar errado. No obstante, sí hemos hecho reuniones, nos hemos un poco puesto de acuerdo para un diagrama de la reunión de hoy,
en la cual principalmente yo voy a hacer referencia a todo lo que tiene que ver con los momentos iniciales en donde una persona se puede encontrar con el sistema penal, ¿no? Y cómo, digamos, a partir de ese encuentro se producen de algún modo claramente afectaciones a sus derechos, y ahí aparecen, digamos, en lugar de las garantías constitucionales, dando de alguna manera claridad a qué es lo que el Estado puede hacer o qué es lo que el Estado no puede hacer. Pero de alguna manera, obviamente, voy a tratar de interrelacionarlo con la actividad del trabajador social, por muchas razones que yo les voy a comentar, pero me parece fundamental para luego quedamos en una segunda intervención, donde ya nos vamos a centrar propiamente en lo que es la dinámica judicial del juicio, por aquí, pero medianamente se siguen logrando lineamientos que vamos a presentar en un segundo momento. Y finalmente, Alicia, como digamos, de algún modo conocedora, digamos, nativa en el lugar de alguna manera, va a ser la que va a poder de alguna manera darle un cierre más adecuado, quizás podamos no enfocar de modo adecuado. Así que bueno, esa es un poco la propuesta que pensábamos. Yo pienso inicialmente que lo primero que tenemos que decir es que el crimen, el delito en la sociedad, siempre se ha visto, digamos, principalmente a partir de la constitución del sistema penal moderno, ¿no? Digamos, nos reconducimos al momento en el cual se gestan unos modos de ver el problema criminal de la sociedad y unos modos de reaccionar frente al problema criminal de la sociedad, que es la constitución del sistema penal, han sido, digamos, definidos tradicionalmente sobre la base de categorías jurídicas, ¿no? Pensamos el delito como una infracción normativa a un orden jurídico penal, ¿no? Eso es lo que nos enseña principalmente en la Facultad de Derecho, lo que enseñamos también en la Facultad de Derecho, que no deja de ser cierto, pero de algún modo implica claramente un recorte en la realidad social. Porque si bien, digamos, un comportamiento puede significar de algún modo una transgresión a una ley penal establecida, esa ley penal es un recorte de la realidad completamente arbitrario, construido, digamos, de alguna manera política y socialmente, sobre la base también de referentes culturales en un momento determinado, y que significa, digamos, congelar ese comportamiento para darle un trato institucional determinado, que es el trato que se le da a ese tipo de comportamiento cuando interviene el sistema penal. Pero en realidad, detrás de estas categorías abstractas, formales, convencionales, yo podría decir arbitrarias, caprichosas, en realidad existen problemas sociales, existen conflictos sociales que, digamos, tienen una dimensión evidentemente interindividual, pero que no se construyen aisladamente, exclusivamente en la decisión individual del sujeto, sino que están construidas sobre base de estructuras culturales, políticas y sociales más amplias, ¿no? Es decir, un conflicto de carácter interindividual está cruzado, obviamente, por representaciones culturales, está cruzado por definiciones políticas, está cruzado sin lugar a dudas también por el medio, digamos, para llamarlo de alguna manera, estructural en el que se desarrollan las relaciones sociales. Entonces, digo, esta es una primera razón fuerte para tener un lazo, digamos, un puente muy fructífero entre el derecho y el trabajo social, ¿sí? Antes que los problemas jurídicos, los problemas que transitan institucionalmente en un espacio institucional como la justicia penal son conflictos sociales y requieren en su tratamiento el acompañamiento, la intervención de actores que puedan dimensionarlos en esa perspectiva. Es decir, ustedes piensen que el discurso jurídico es un discurso realmente bastante estanco, en el sentido en que una serie de actividades que se ponen en marcha con la intervención policial, con la intervención judicial o con la intervención de las instituciones carcelarias están de alguna manera ligados a un juicio de si alguien es inocente o culpable, si alguien es entonces responsable y cuál es el castigo o la solución, la intervención que el Estado tiene que dar en función de ese tipo de responsabilidad, ¿sí? Esto es muy importante, esto sin lugar a dudas
ve una cara del conflicto absolutamente poco significativa desde el punto de vista de la totalidad del conflicto. Aunque muy significativa para el público, ¿no? Porque la trascendencia que tiene, digamos, la intervención del profesional del derecho es porque, de algún modo, en el campo público, claro, si hemos elegido determinadas conductas como crímenes es porque algún tipo de impacto en términos de representaciones sociales tiene, ¿no? Los crímenes se supone, ¿no? Se suponería, ¿no? Luego hay que ver qué se procesa institucionalmente. Son acciones que de alguna manera generan una repulsa generalizada y por eso entonces tienen esa categoría de infracciones penales, tienen esa categoría de crimen, tienen esa categoría de delito. Si no podrían tener otro tipo de solución también en el espacio jurídico. Si están, digamos, de esa manera categorizados es porque se supone generan ese tipo de repulsa social. Entonces, ese tipo de intervención y esa lógica del castigo, ¿no? Está íncita en la intervención de las instituciones penales, es lo que genera a primera vista un mayor interés público, social, porque de alguna manera queremos ver cómo nuestra sociedad repulsa ese tipo de casos. Claro, pero mirar ese aspecto, aunque pueda generar ese tipo de interés en el espacio social, en realidad se desentiende de otro conjunto de problemáticas que van detrás de ese tipo de razonamiento estrictamente jurídico, que son los ejes centrales de los conflictos que están subyaciendo a ese tipo de problemáticas. Esto me parece, digamos, fundamental para, como les decía antes, tender un puente con el trabajo social, pero también repensar la intervención del trabajador social en el marco de las intervenciones de las agencias penales del Estado. Inicialmente la intervención policial y secundariamente la intervención judicial, ¿no? Y con esta lógica, de alguna manera, enfocando inicialmente la intervención policial y luego la intervención judicial, es que yo quiero hacer algunas referencias a lo que son las garantías constitucionales, ¿no? Las garantías constitucionales, de alguna manera, alguien digamos, en términos generales, se ha categorizado como espacios donde el ciudadano puede ofrecer de algún modo una carta de triunfo frente a las autoridades públicas. Es decir, el Estado, digamos, está investido por determinada autoridad, en principio se piensa, digamos, se construye una categoría que es la violencia legítima, y esa violencia legítima queda reservada, digamos, al Estado, y el Estado cuando la lleva adelante tiene una serie de limitaciones, ¿no? No es que la policía puede hacer en el espacio público cuando le parece a ese funcionario que representa de alguna manera esa violencia legítima. Lo debe hacer en el marco de una regla de juego, y esas reglas de juego ofrecen al ciudadano esta imagen me parece representativa, ¿no? Cartas de triunfo, ¿qué quiere decir? Herramientas, garantías constitucionales que permiten imponerse por sobre la voluntad de la autoridad que pretende evadirse de las reglas legítimas en el uso de la violencia. ¿Correcto? Es decir, ese sería el escenario en el cual se juegan las garantías constitucionales. Claro, lo presentamos, digamos, de un modo abstracto, lo presentamos de un modo teórico, vamos a confrontarlo con la realidad social. ¿A qué nos referimos? Una primera confrontación fuerte, digamos, con la autoridad penal, con el sistema penal, tiene que ver sencillamente con el tránsito por la vía pública. Es decir, nosotros podemos transitar por la vía pública libremente, pero también podemos ser objeto de una intervención en el espacio público por la autoridad policial. Entonces, la autoridad policial tiene unas facultades específicas, están normadas, y tiene obviamente unas limitaciones que no van más allá de lo que específicamente las normas dicen. Claro, hay una serie de problemas que aparecen con esto, ¿no? Cuando alguien ha cometido un delito en el espacio público, la policía tiene una facultad primaria, una misión primaria, una función primaria, que es la de prevenir delitos, evitarlos o conjurarlos, ¿no? Entonces, si un policía se encuentra en el espacio público con una situación en donde existe una apariencia de delito, debe intervenir, porque esa es su misión, ¿correcto?
Cuando una persona va a ser limitada en un derecho, aparecen dos garantías claras. Una es la garantía de legalidad y la otra es la garantía de jurisdiccionalidad. ¿A qué nos referimos con esto? La primera es que para poder la policía intervenir sobre una persona y el tipo de intervención que vaya a llevar adelante, eso tiene que estar delimitado por la ley. Es decir, un policía puede, en términos técnicos se llama aprender, ¿no? Aprender es algo menos en términos técnicos que detener, pero es privar de la libertad en forma, digamos, menos grave que los pasos sucesivos, pero inicialmente puede aprender a una persona si aparece de alguna manera una situación en la cual esa persona puede estar involucrada en un comportamiento con apariencia delictiva. La Constitución dice en inicio, nadie puede ser privado de su libertad sin orden judicial. ¿Correcto? Nadie puede ser privado de su libertad sin orden judicial. Pero en determinadas situaciones, principalmente, por eso volvemos al escenario de la vía pública, la policía puede, de alguna manera, llevar adelante una suplencia de la actividad judicial que luego va a ser judicialmente controlada. ¿Qué quiero decir? No esperan una orden del juez, sino que cuando otra persona está a punto de acuchillar a un tercero, interviene, lo detiene, no espera la orden del juez. La situación tiene una urgencia tal que haría, digamos, cualquier tipo de intervención completamente extemporánea. ¿Se entiende? Ahí hay un ámbito de intervención policial bastante claro, bastante bien regulado y que está sometido a las reglas de legalidad y judicialidad, aunque la judicialidad en este caso es de control, no previa, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro? Digo, yo estoy hablando con algún, obviamente, deténganme la cantidad de veces, deténganme no en el sentido policial, ¿no? Que paren un segundo todas las veces que sea necesario, ¿sí? Porque yo obviamente voy avanzando quizás sobre un tipo de registro en el vocabulario familiar y que puede ser completamente desconocido, poco amigable y tal. O sea que pueden pedirme que me detengan todas las veces que vean, ¿correcto? Bien. Ahí hay un ámbito de intervención que está bastante claro. Pero luego aparecen algunas facultades de tipo administrativo, ¿no? En el ámbito de la prevención del delito. Es decir, una cosa es cuando una persona ya está involucrada en un comportamiento que tiene apariencia delictiva, la policía interviene, sustituyendo por la necesidad de la urgencia de que necesite una intervención a la autoridad judicial. Otra cosa es cuando la policía despliega actividades propiamente de prevención del delito, que están reguladas, digamos, legalmente, y que implican de alguna manera la intervención antes del delito. Cuando la policía interviene con un hecho con apariencia delictiva, lo está conjurando, es decir, está produciéndose o a punto de producirse el delito, y entonces ahí interviene. Ahí hay una legalidad y un control judicial. Ahora, también la policía podría realizar tareas preventivas, es decir, generar intervenciones para evitar que en el futuro se puedan producir conductas delictivas. Ese es el sentido de la prevención. Y ahí aparecen dos facultades complejas, ¿no? Ciertamente bastante complejas. Una es la de la posibilidad de la averiguación de identidad de las personas, ¿no? como una medida que podría estar orientada, así por lo menos está definida de lo legal, a la prevención de delitos en el futuro, ¿no? Una persona aparece, digamos, en un lugar cercano, vamos a imaginar, a una vivienda donde hay personas que están por ingresar o por salir, entonces esa situación no es una situación directamente delictiva, pero su permanencia en el lugar durante mucho tiempo podría ocasionar cierta inquietud que ameritara que se le pregunte, digamos, si no está vinculada, digamos, al lugar, ni nada por el estilo, a ver, digamos, quién es o por qué está en ese espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Esto casuísticamente es bastante complejo, ¿no? Pero quiero decir,
ahí podría habilitarse una actividad preventiva para la policía que tendría, digamos, obviamente, una facultad para poder tratar de determinar qué es lo que está pasando. Ven que es distinto a lo que pasó. En otro caso ya estábamos en un caso claramente de apariencia delictiva. Ahora, un tercer escenario complejo es el escenario en donde la policía, por ejemplo, puede generar intervenciones públicas, intervenciones en el espacio público, sobre la base de lo que se denominan legalmente operativos generales, ¿no? Por ejemplo, en el transporte público, o por ejemplo, en el espacio público con la circulación de automotores, ¿no? Es decir, alguien conduce un automotor y es momentáneamente, digamos, vamos a usar una palabra clave, que es la palabra de legitimidad. No quiero que use otra porque si no estoy diciendo otra cosa distinta de lo que dice acá. Es momentáneamente demorado, ¿no? Es una palabra que abre una arbitrariedad absoluta en el terreno policial, pero es momentáneamente demorado para, por ejemplo, identificar qué lleva dentro del auto, qué lleva dentro del baúl, o por ejemplo si va en un taxi, para ver qué pasa ahí con esa persona que va en un taxi, etc. O, ya una dimensión colectiva más clara, hablando de dimensión colectiva, alguien que va en un colectivo, ¿no? Entonces la policía detiene ese colectivo, baja a las personas y lleva adelante algún tipo de intervención, ¿no? Acá, digamos, hay una legalidad que es bastante limitada. Quiero decir, cuando una persona puede ser demorada en la vía pública para conocer su identidad, las normas legales que rigen esta situación están limitadas no solamente en los motivos, sino también en el tiempo y así también en la razonabilidad de esa intervención. ¿Qué quiero decir? Solamente la policía puede detener a una persona siempre que haya motivos que lo justifiquen, es decir, que la policía puede intervenir en función de que está realizando una actividad para prevenir la posible comisión de una contravención de un delito, no porque sí, no se puede pedir documentos porque yo le vi a alguien me dio las ganas de pedir el documento, entonces le pido el documento, no, tiene que haber un justificativo objetivo, que no es la apariencia de un hecho delictivo, sino que es una actividad que justifique a la policía estar realizando algún tipo de prevención específica de una contravención de un delito. ¿Se entiende? Es como un paso anterior, pero esa persona debe tener, digamos, la intervención policial algún tipo de justificativo. No es que libremente se les puede pedir documentos cuando a la policía se le antoje a cualquiera en cualquier espacio. Tiene que haber una razón. Si no es una razón más grave que sustituya la intervención judicial por la urgencia, apariencia de la comisión de un delito, tiene que haber por lo menos una razón que esté vinculando a esa persona con una actividad en la cual esa intervención policial anterior en el tiempo, previa, esté orientada a la prevención de una contravención o un delito. Luego, solamente puede ser llevada adelante con la menor cantidad de tiempo, porque digamos, la privación de libertad la podemos medir de muchos modos, pero un modo bien claro es la cantidad de tiempo. La menor cantidad de tiempo que requiera a la agente policial llevar adelante ese proceso de identificación. ¿Sí? Es decir, la ley marca un límite máximo, son 12 horas. Son 12 horas. Ese es el límite máximo. Pero esto no significa que la ley autoriza a la policía a detener a cualquier persona por la averiguación de identidad hasta las 12 horas en su totalidad, sino que una vez que llevó adelante esa actividad de poder identificar, ya su facultad para poder mantener la privación de la libertad de la persona cesó. ¿Se entiende? Inmediatamente que una persona puede exhibir un documento,
porque se puede generar algún tipo de intervención por parte del Estado, que además debe disponer de elementos para poder llevar adelante esa identificación. Ustedes saben que el sistema de identificación es un sistema de identificación dactilar. Entonces, no hay justificativos para que las personas puedan ser detenidas para averiguar su identidad por 12 horas, en cualquier caso, aún teniendo documentos en el bolsillo. ¿Entienden? Tiene que haber un caso, por supuesto específico, razones que justifiquen, y la privación de libertad debe durar estrictamente lo que dura esa necesidad de identificación, o esa facultad de identificación que abre la legislación. Pero además, también en términos de racionalidad y proporcionalidad, debe evitarse, digamos, la compresión de esa facultad con la introducción física de la persona en un espacio cerrado. ¿Entiendes? Esto es importante porque digo, bueno, vamos a hablar de lo legal y después vamos a hablar de la realidad. Esto es importante porque tiene problemas. Bien. Luego, también tenemos que situarnos en el tercer problema complejo, que es la intervención policial cuando se llevan adelante estas tareas de prevención del delito, de alguna manera, en intervenciones más generales, operativos públicos de control, así lo llama la ley, ¿no? Como decimos, una persona circula en un taxi como pasajero, entonces el control que lo requiere, entonces se lleva adelante una intervención de tipo policial destinada a la prevención. O, el otro ejemplo, yo le decía dar unas imágenes, pero después cualquier cosa les nada, ¿no? Es cierto. ¿Cómo se despliegan estos operativos, por ejemplo, cuando se llevan adelante en un colectivo? ¿No? ¿Qué características tienen? ¿Cómo se llevan adelante? Desde el punto de vista legal, también las garantías constitucionales se proyectan sobre la legalidad de la intervención. ¿Qué quiere decir? No cualquier policía, en cualquier momento, puede agarrar cualquier taxi, cualquier colectivo y bajarlo en el momento que quiere, sino que hay una pauta especificada en la ley que determina cómo debe hacerse. Sí, una consulta. Yo manejo taxi de noche y me ha pasado que me ha hecho ruido y los pasajeros están de acuerdo con lo que está sucediendo, pero no es que me pasa una vez, me pasa muchas veces. La policía me sigue como si fuera un delincuente el que va, el pasajero que llevo, y lo baja y lo revisa como si lo fuera a comprar algo. Yo me siento súper incómoda, no me lo hacen a mí, pero me hacen al pasajero. Y los pasajeros como que están, no, está bien que haya este control. Pero no sé, me parece que es muy invasivo y porque se les ocurre. Me parece, no sé, ¿está bien? ¿Así? No, así no está bien. Está bien. ¿Cómo está bien? O hay un hecho de apariencia delictiva. Bueno, ¿por qué? Porque sí. Porque es control. Frecuente. O hay una orden, ¿no? O sea, la legalidad de este tipo de intervención está dada por una orden jerárquica superior que tiene también que tener motivos, tiene que estar delimitada en tiempo y espacio. ¿Qué quiero decir? Lo que hay es una orden de la autoridad jerárquica de la policía que dice, como acá se ha podido acreditar que en la zona donde circula taxis de la avenida tal a la avenida tal, en el último mes han ocurrido tanta cantidad de casos, entonces se va a disponer un operativo público de control que va a estar delimitado entre esta calle y esta calle y que va a ser llevado adelante de este horario a este horario y en el que van a intervenir tales funcionarios policiales y en el cual están habilitados para llevar adelante tal tipo de intervención. ¿Se entiende? Esa es la legalidad, ¿no? La garantía constitucional de legalidad, porque si no, digamos, el funcionario policial, en el momento que quiere o cuando quiere, se le ocurre llevar adelante ese tipo de intervención, que obviamente también está limitada en cuál es la intervención, y ahora vamos a ir a ese problema identificando las intervenciones. Pero estos son espacios problemáticos de la relación, digamos, en el espacio público entre los ciudadanos y el poder policial, y ahí aparecen las garantías. Ese es el sentido de las garantías constitucionales. Es decir, fijar límites a este tipo de intervención, ¿no? A mí me parece importante plantear este primer problema, principalmente por los problemas que este tipo de facultad, que abre ciertos espacios de lo que teóricamente se llama la discrecionalidad policial, presenta problemas en la práctica. ¿Qué quiere decir? En
términos generales, son facultades legalmente establecidas, que tienen una razón de ser, que tienen su motivación y que obviamente producirían desde este punto de vista en la sociedad, de alguna manera, efectos queridos, efectos beneficiosos, pero en el marco de este ámbito de discrecionalidad que se abre, se llevan adelante prácticas selectivas, ¿no? Ahí hay una distorsión, ¿no? En donde una de las garantías centrales de la Constitución es la garantía de igualdad de la ley. Es decir, la ley se aplica a todos por igual, ¿no? Claro, cuando se abre una facultad ciertamente discrecional, que implica no una intervención judicial previa, yo soy juez de garantía, como decía la presentación, quieren detener a una persona. Yo tengo que mirar si hay digamos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista fáctico, elementos, herramientas que puedan hacer lugar a un pedido de una limitación tan grave como es la de libertad de una persona. Tengo que mirar efectivamente que haya procedimientos que han sido llevados adelante en forma legal, que haya un vínculo claro con una actividad delictiva y que esas pruebas que se valoren tengan fuerza para poder dictar una resolución de esas características, ¿no? Ahí están las garantías del ciudadano y la motivación que lleva adelante la actividad judicial. Esto obviamente es una actividad mucho más reflexiva porque yo la llevo adelante en un despacho con una cantidad de información que me llegue y tal. La policía actúa en otro contexto mucho más dinámico, en la vía pública, y también tiene que tomar decisiones. Pero las decisiones tienen que ser básicamente similares a las que tomo yo, en un contexto mucho más complejo y problemático. Pero tienen que estar justificadas y tienen que estar, digamos, objetivamente justificadas para que todos los ciudadanos, digamos, de alguna manera se vean preservados en esta garantía de igualdad de la ley. Frente a la dificultad que significa esta intervención en el espacio público, este ámbito de discrecionalidad tiene una tendencia que es estructural, que es algo que va a implementar yo, lo que me decía lo venía estudiando hace tiempo, hacia una perfilación selectiva, ¿no? Nosotros en la sociedad construimos imágenes culturales en torno a quién puede ser una persona vinculada al delito. A esto le llamamos estereotipo criminal. Estos estereotipos criminales no son propios de la policía. Los estereotipos criminales se construyen socialmente y se reproducen socialmente. Se reproducen en el almacén del barrio, en el cine, en el ámbito profesional entre profesionales. Están claramente, digamos, de alguna manera cruzados o trazados con perfiles de género, con perfiles etarios, con perfiles de clase, incluso con perfiles raciales, y en función de eso, esas representaciones son las que, como herramientas de simplificación y de intervención, la policía hace propia. Entonces, orienta selectivamente hacia determinado tipo de población este tipo de intervención. Máxime cuando no necesita, para poder intervenir, la orden judicial previa, ¿no? Porque entonces claramente hay otro poder del Estado que además, digamos, tiene específicamente esa misión, la misión de la tutela de las garantías constitucionales, que puede revisar el caso. Entonces, libremente en la vía pública por ahí se orienta en función de estos patrones selectivos. Acá me parece, digamos, claramente fundamental una primera labor que tiene que ver claramente con el trabajo social, ¿no? Porque de alguna manera el trabajador social, digamos, en su espacio de interacción, en su espacio de contacto con situaciones, con personas que están en contextos de vulnerabilidad, ¿no? Principalmente, me parece que tiene una misión informativa central, ¿no? Para la transmisión de cuáles son las garantías constitucionales que los ciudadanos alcanzan, ¿no? Quiero decir, cuando hablamos de patrones selectivos en razón de género, en razón de edad, en razón de clase social, tendencialmente, esto es verificable, digamos, visitando una cárcel, o revisando las estadísticas policiales, o mirando los expedientes judiciales, varones jóvenes de clase baja, media baja, son en general el blanco predilecto de las intervenciones de las agencias del Estado. Y ese tipo de labor, digamos, que obviamente quizás los juristas estamos un poco más alejados, pero los trabajadores sociales tienen ese vínculo permanente, me parece que es
bastante interesante, digamos, por lo menos poder discutir, trazar estos lineamientos, y que ustedes también en su trabajo puedan conocer de alguna manera cuáles son los alcances de la ley y cuáles son los derechos que esas personas tienen, ¿no? Digo derechos en términos puramente de la expresión que queremos tratar hoy, de garantías constitucionales, triunfo frente a la autoridad, ¿no? Claro, uno tiene que ser cuidadoso con otra gente porque digo, obviamente que una persona que está bajada de un taxi, como estás vos, cuando quiera esgrimir el triunfo frente a la autoridad va a tener algún inconveniente, ¿no? Pero digo, obviamente que eso... me sigue por mí. ¿Cómo? A veces pienso que me sigue por mí. Bueno, Sí. lo que quiero decir es, digamos, me parece muy importante esta función informativa, de conformación como ciudadanos, pero también de denuncia, ¿no? A veces en el momento se pasan... Yo lo he pasado personalmente, digamos, un poco la pérdida de cabello, ¿no? Eso es crucial, ¿no? Otro poco ya ciertos signos en el rostro, ¿no? Otro poco el tipo de vestimenta que usamos los abogados. Otro poco, digo, una serie de condiciones que hicieron que ya eso me empiece a pasar menos, ¿no? Ahora hace bastante que no me pasa, ¿no? Pero cuando era joven, me pasó infinidad de veces, no sé, digo, todo nos ha pasado, ¿no? De salir, digamos, de algún bar, o de salir de o ir simplemente, digamos, por la costa, ¿no? Simplemente, o sea, les digo, por lo menos 3 o 4 casos me han pasado, digo, eso, salir de un bar, ir caminando por la costa, ir en un auto por la avenida Constitución a las 3 de la madrugada, y creo que esos han sido los episodios que he tenido. Y bueno, realmente ese tipo de experiencias no son experiencias demasiado agradables, ¿no? Sí, incluso en alguna tenía 15 años de edad, fui puesto contra un patrullero con las manos contratadas en los tobillos, digamos. Digo, esto es frecuente, ¿no? Entonces pasa cotidianamente, ¿no? Estamos hablando de historias del pasado, ¿no? Digo, bueno, entonces, a mí me parece que hay una interacción bastante relevante. Voy a tratar de dejar esto por ahí. Si quieren, hacemos algunos comentarios ahora, los hacemos después, y nos vamos a internar un poco en la interacción con lo judicial y la cuestión de las garantías constitucionales y la misión del trabajador social en ese espacio. ¿Quieren comentar algo de lo policial? Está bien claro cómo es el esquema de garantías, hasta dónde la policía puede llegar, porque digo, esto casuísticamente presenta una cantidad de problemas que permanentemente tenemos en tribunal. ¿Hasta dónde fue la policía? ¿Estuvo bien lo que hizo? ¿Estuvo mal? Digo, no es tan sencillo. Teóricamente es muy sencillo. Uno puede decir, acá está el límite de la ley. En el caso concreto se pone un poco más arduo, ¿no? Y a veces hay que pensar, hay que estudiar, y eso puede ser. Lo que sí es cierto es que hay una tendencia estructural a la selectividad, eso es visible, y eso es uno de los problemas centrales en los cuales entonces las garantías constitucionales cobra una fuerza importante. ¿Quieren discutir algo de esto? Sí. Habías comentado que había 2 facultades administrativas. Sí. Una primera averiguación de la identidad y la otra no sé si no la nombraste o... No, la otra es la que permite, digamos, algunas acciones preventivas en operativos públicos de control. A ese marco. Esos operativos públicos de control, la otra facultad administrativa de prevención del delito, que conlleva, ¿no? Ahora sí, digamos, esto va entroncado con la intervención judicial, una serie de posibles intervenciones en la libertad de las personas, en sus bienes, en sus pertenencias. Es decir, a esto le llamamos privación de la libertad, ¿no? Bajo la forma de la privación de libertad, bajo la privación de identidad, bajo la forma de aprehensión o bajo la forma de detención, como se llama en la autoridad judicial, pero también le llamamos requisa, ¿no? ¿Qué es la requisa? Es la posibilidad de revisar, ¿no? Es
Esa es la facultad más inmediata, más tediosa, porque además, de alguna manera, nosotros técnicamente diferenciamos entre cacheo y requisa. El cacheo sería una actividad que lleva adelante la policía superficial para identificar posibles elementos agresivos. Solamente sería un palpado superficial con posibles elementos agresivos. Una requisa podría significar, digamos, aunque la ley dice que tiene un desarrollo, la concreción de la medida progresivo en el uso de la violencia legítima, primero hay que decirle, mire, yo voy a ver su bolso, si quiere exima B, exima B, no. Mostrame lo que tiene. ¿Qué le dice? Mostrame. Sí. Bueno. Entonces, si la persona no exhibe, no muestra, entonces ahí puedo usar la violencia, ¿no? Pero claro, ya significa mayor intromisión. Ya puedo revisar con mayor profundidad los bolsillos, puedo meterme en las pertenencias, en el bolso, en el auto, puedo revisar un baúl, ya la requisa implica mayor intromisión. Pero el cacheo y la requisa pueden afectar igualmente la intimidad de las personas y pueden afectar igualmente la dignidad de las personas, depende de cómo se practique, ¿no? Entonces, estamos hablando de, obviamente, afectaciones severas de derechos. La privación de libertad ni hablar, pero aún, digamos, en estas revisiones, ¿no? En el momento en el público se habla de revisión, ¿no? Sea cacheo o sea requisa, estamos hablando de injerencias importantes, representativas, y obviamente tienen que estar, digamos, tuteladas por esos triunfos que implican las garantías constitucionales. ¿Qué otra preguntita? Sí. Las requisas solo pueden, todas las actividades, ¿no? Las intervenciones que se mencionaron, solo pueden ser efectuadas por agentes del Estado, es decir, policía, no por, obviamente, seguridad privada ni algún tipo de agente externo al Estado. Exactamente. Solo por el Estado. Sí, las agencias de seguridad privada tienen una regulación legal específica. Solamente tienen una función, obviamente, de resguardar intereses privados y de colaborar con la autoridad estatal. No pueden ir más allá. Lo que sí existe para una persona civil, pero no una miembro de la agencia de seguridad, cualquiera de nosotros, una institución jurídica que se llama la aprehensión civil. La facultad de retener físicamente a una persona hasta tanto venga la autoridad. Por ejemplo, alguien intenta robarte, o personalmente, vos lográs resistirte, y entonces en ese momento lográs retener a esa persona, vos tenés un tiempo inmediato hasta que venga un policía para retener. Pero esto no es facultad de las policías de seguridad privada. Porque tampoco está considerado el concepto de civil. No, pero digo, una persona que puede ser policía de seguridad privada también lo puede hacer, pero no porque es seguridad privada, sino porque existe esta institución que es la aprehensión civil, ¿no? Porque es una institución medio compleja, ¿no? Pero digo, es un modo de colaborar con la actividad del Estado que no se puede prolongar en el tiempo, dentro como el secreto de tus ojos, ¿no? Lo tengo ahí adentro, no, es una cosa completamente momentánea, temporal, guiada por la inmediatez, y que es una retención momentánea hasta que pueda, guiada básicamente por la necesidad, por tener controlada una situación para evitar, obviamente, tener nuevas agresiones, ¿no? que podrías recibir en esa situación, etcétera, etcétera, pero hasta ahí alcanza esta situación, ¿no? Con lo cual, digamos, desde esa perspectiva, lo único que la única intervención es la posibilidad de inmediatamente convocar a la autoridad policial. Caso permanente, típico. Ya voy por la intervención de las policías en los supermercados. Las personas que están contratadas, especialmente en un supermercado, ahí que hacen, retienen momentáneamente y tiene que ir la policía, seguir adelante con la cuestión.
Bueno, me refiero muy brevemente, para no quitarle tiempo tampoco a ellos, y después si vuelven a pensar alguna idea o alguna cosa que queda pendiente, la conversamos después en el debate. En la intervención judicial, en la privación de libertad, la misión del trabajador social, a mi modo de ver, es central. ¿Sí? Digo, pensar en la clave que empezábamos al inicio, ¿no? El conflicto penal es un recorte arbitrario de la realidad, lo que hay son problemas sociales de fondo, me parece central. Y la recuperación de los, entre mis colegas de derecho, cuando yo digo cosas como esta, obviamente me odian, me digo, claro, tal, pero la justicia requeriría mucho más trabajadores sociales que abogados, incluso psicólogos, ¿no? Y esto está claro por el tipo de conflicto que se presenta. Entonces me voy a centrar en el problema de la privación de libertad, porque es otro de los temas que yo trabajo permanentemente desde un juego mercantil. Es decir, cuando una persona tiene que estar durante el proceso privado de libertad o puede ser puesta en libertad mientras realmente es un proceso. Y ahí aparecen una cantidad de problemas que son claramente problemas sociales. Problemas de falta de habitación. Personas que están sin techo, que están viviendo en la vía pública. Yo estuve de turno la semana pasada y además se me ha disparado un fanatismo por las estadísticas, entonces mido todo, ¿no? Tengan cuidado que los mido en cualquier momento. Un 35% de los casos que ingresaron personas detenidas en el último turno en el juzgado son personas que tenían problemas habitacionales. 35% de los casos. Es una cifra alarmante, ¿no? Una cifra alarmante, en donde se expresa claramente que es una carencia social, ¿no? Y unas dificultades también para dar respuesta estatal, porque bueno, justamente cuando tratábamos de dar algún tipo de respuesta para eso, digo, uno de los requisitos que establece la ley para poder ser encarcelado es tener un domicilio fijo, porque como la persona va a seguir sometida al proceso, hay que notificarla. Entonces, ¿a dónde se la notifica? Se necesita un domicilio fijo, pero también es una realidad social que hay personas que carecen de domicilio fijo. Entonces, se trata de buscar algún tipo de alternativas. Entonces, el despliegue de esas alternativas es problemático porque existe un espacio apodado, digo yo, que me parece que es un apodo, el Campito, no sé si ustedes lo conocen, ¿no? Creo que es un apodo, creo que se llama así, que digamos, cumpliría algún tipo de función relativa a esto, que bueno, como nos hemos comunicado, está completamente saturado, parece que hay un sistema, que todavía no identificamos bien, que tiene que ver con la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social, que predispone algunos vehículos para un traslado, entonces en un determinado momento esas personas son trasladadas en un horario, pero digamos... Yo trabajo en este programa. Ah, bien. Bueno, contamos un programa integral para personas en situación de calle. Bueno, está en un momento de transición, empezó en enero y febrero, articulado con provincia y nación. Bien. Nos recibieron en la Plaza Rocha, hay un tráiler cerca de Nación. Ayer volvió eso. Ahora estamos... Nosotros llamamos por teléfono y dijeron, al Campito no ingresa más nadie. ¿Verdad? Espontáneamente estaba en el Campito, pero el Campito es, ahora la normalidad salud mental. Para las personas, lo que pasa en el sistema judicial pasa también en el IGA. Claro. Los pacientes que ya necesitan el alta no tienen lugar. Entonces era como que sí, estaba saturado. Ahora el programa este está en Posada de Inti y hay capacidad para 70 personas. Paraje San Francisco. Ay. Bueno, pero eso inauguraba este lunes. Ayer. ¿Inauguró? Sí. Ah, bien. Y así es, ante esta situación... 70 personas pueden ir ahí. Sí, ante esta situación tenés que llamar a desarrollo social. Bien. Bueno, digo... ¿Cómo me trasladas? ¿Cómo me trasladas? Sí, pero digo, ahí me parece interesante por esto del balance. Correlacionado con estos problemas, a veces no directamente en un caso, a veces sí, aparece el problema del consumo.
carencias desde el punto de vista institucional para poder, de alguna manera, atender estas situaciones, ¿no? Que son situaciones complejas porque, miren, uno piensa la cuestión de la privación de libertad como garantía constitucional frente a la privación de libertad, es decir, bueno, una persona, uno mira las pautas legales y debe ser escarcelada si le corresponde, ¿no? Ahí hay unas pautas legales que son propias de la actividad del juez. Pero hay personas que están en una situación de desamparo absoluto. Personas que se presentan a tribunales, uno los ve en unas situaciones de consumos problemáticos, exacerbadamente problemáticos, ¿no? Situaciones de dificultad para trasladarse, para hablar, para comprender lo que está sucediendo, ¿no? Este tipo de situación no es una situación anecdótica dentro de los tribunales, es una situación permanente, es una situación que se presenta cotidianamente en distinta cantidad de casos, ¿no? En general, además, son un tipo de criminalidad leve, ¿no? La que están involucrados, criminalidad contra la propiedad, algún tipo de agresión en la vía pública. En general, ese tipo de situaciones son las que se presentan, incluso con personas que recaen permanentemente porque tanto así expuestos en la vía pública y en función del primer problema son el foco predilecto de la asesoría pericial. Y esto es permanente. Y el servicio de la asesoría pericial completamente acotado, ¿no? ¿Qué quiero decir? Yo no lo conozco bien. ¿Cuántos psicólogos y cuántos psiquiatras hay disponibles en la asesoría pericial hoy? Yo no sé el número. 8, sí. Para un mundo de situaciones ingobernables. ¿Cuántos trabajadores sociales? 4 psicólogos, 3 psiquiatras y 5 trabajadores sociales. Claro. ¿No? Que no solamente se tienen que dedicar a... Iba a decir darme bola, pero no es un término académico. Prestarme atención a mí, porque tengo una situación para resolver ahí, de una persona en donde hay que definir si puede ser liberado o no. Tienen una cantidad de trabajos, que juicio oral, que informe, que etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí, digamos, aparece, digamos, claramente el conflicto de fondo, ¿no? Nosotros le llamamos delito, le pusimos un juez para que resuelva la situación y fiscal. Y ese fiscal y ese juez no resolvimos nada. No resolvemos nada. Tratamos de mirar la ley, ver qué solución tiene, pero el conflicto que hay ahí no resolvemos nada, ¿no? Entonces, ahí aparece, digamos, con relevancia esta intervención del trabajador social. Situaciones de violencia de género, ¿no? Situaciones de violencia de género han tenido una reconsideración muy importante en las agencias penales del Estado. Es decir, las policías que tradicionalmente hace pocos años, todavía en las actas lo ponen, ¿no? Consideraban estas situaciones de instancia privada, ¿no? Es una situación de instancia de cuando, ¿no? Que la policía recibe, resume, ¿no? NN, Natalia, ustedes ponen, por ejemplo, de instancia, ¿no? ¿Qué es de instancia? Es la consideración de que es un conflicto de puertas para adentro, que debe resolverse, y en todo caso decirle a la mujer que adecue su comportamiento. Son prácticas que no son del siglo XIX, son prácticas que en algún caso todavía permanecen en las instituciones penales, pero ya de a poco hay una reconcientización, principalmente por los movimientos feministas que han podido hacer de alguna manera más visible este tipo de casos, pero también por una estructura de responsabilización que ha sido más severa para los agentes del Estado, ¿no? Esto es lo principal, no solo movilizadas sin lugar a dudas por el movimiento feminista, pero también una forma de repensar en el Estado el tipo de responsabilidad que se hace. Claro, en función de esto, las policías hoy a todo tipo de conflicto le dan cariz penal, ¿no? Entonces, ese tipo de problemática de género no se resuelve con una resolución de encarcelación o de detención, involucra una cantidad de aspectos que tienen que ver con lo cultural, con la trayectoria de esa relación, con probablemente también problemas de carencia en los sentidos anteriores, disponibilidad, vivienda, problemas vinculados también al consumo, problemas de las carencias materiales más inmediatas que también se proyectan en esa relación, la situación de los hijos. Hay una cantidad de cosas donde realmente cotidianamente yo se lo digo con total sinceridad, me siento inútil, ¿no? Me siento inútil. No
necesito terapia, digo, realmente es real, ¿no? Lo hago de forma graciosa, pero no, es real. Hay una necesidad de interactuación con otras disciplinas, con otras profesiones, con otras influencias, que primordialmente sí tienen que ver con los trabajadores sociales y con los psicólogos, que a mí me parecen prioritarias en aquello de la justicia. Y creo que se abre, digamos, desde el punto de vista de personas que están egresando o están ya haciendo sus primeras intervenciones en la práctica, todo un espacio de intervención que es necesario, que sin lugar a dudas el espacio institucional se necesita, porque las carencias son absolutas. Y las resoluciones de estos conflictos son el uso de la violencia. O sea, la policía, el fiscal, el juez. ¿Qué son? Portadores de la violencia legítima. Entonces, usamos las garantías constitucionales para evitar que la violencia se torne legítima. Pero los conflictos, ¿cómo los solucionamos? ¿No? Necesitamos solucionar. Y ahí aparece lo más rico de esta interacción. Ya me robé unos minutitos. Yo quería hablar también de la cuestión que tiene que ver con los informes, de la importancia que tienen los informes, principalmente que puede elaborar un trabajador social, desde el punto de vista ambiental, sus características, etc. Pero creo que va a ser parte de la intervención de ellos. En todo caso, cuando intervengan, me meto un poco, les robo un poco de minutos también ahí, y también obviamente a partir del debate que se puede abrir, me interesa también porque digo, usted, desde un punto de vista institucional, pienso que la justicia está en un momento de necesidad autocrítica y de reconversión central. Pero no porque algunos cacarean en los medios de comunicación que la justicia es blanda, porque no enfocamos socialmente los conflictos, ahí está el problema central. Y desde el punto de vista personal, digamos, ya dije, necesitaba terapia, porque esto es una situación desbordante. Entonces, cualquier debate que abramos, cualquier idea que ustedes quieran acercar, a mí me va a llevar a la actividad institucional y personal. Así que quedo abierto para todas las preguntas y la discusión y seguimos con la etapa de juicio. Bueno, nada, yo quiero agradecer a Gabriel por hablar lo que dijo antes, a la universidad por habernos invitado y a Andrés, que es el presidente actual del Centro de Estudios, que me ofreció, así que muchas gracias. Presidente. Perdón, me voy a parar, yo hablo muy rápido y camino. O sea. Realmente hablo rápido, o sea que me paran y yo arranco de. Una de las cosas que dijo Gabriel es la intervención policial. La intervención policial es el 95% de los casos. Es decir, el juicio arranca con una intervención policial. Por ejemplo, la paran a ella manejando el taxi y hay un chico que tiene un arma. ¿Sí? Eso es un delito que se llama la aportación. ¿Sí? Después podemos discutir si es civil, eso es civil, no importa. Cuestiones técnicas que no importa. De ahí arranca un procedimiento. Yo voy a tratar de centrar ese procedimiento desde el punto de vista de las garantías a partir del 94, que es donde se hace la reforma, que incorpora un montón de tratados, tratados internacionales, que generan todo un mapa en beneficio de las garantías, con algunos retrocesos en algunos casos, pero en principio se puede decir que siempre son pro Estado, pro individuo y un montón de esas cosas. Lo que decía también Gabriel es que todos somos iguales ante la ley. Esto significa que todos merecemos exactamente el mismo procedimiento. La única forma de hacer igual el procedimiento para todos es arreglarlo. Es decir, que no quede al capricho del interventor momental. ¿Sí? Por más que los jueces, todos tienen diferentes criterios, todos tienen su propia forma de leer el código, pero lo cierto es que están enmarcados dentro de una norma. ¿Sí? O sea, yo soy medio escéptico con relación al lenguaje, pero también entiendo de que hay cierto marco de legalidad e institucionalidad que los jueces no pueden saltar. Porque si no sería un gobierno de los jueces y no necesitaríamos legisladores ni nada por el estilo. Este procedimiento arranca con una intervención policial en la mayoría de los casos o una denuncia particular en otros. Por ejemplo, en caso de violencia de género, a veces va la propia víctima que denuncia y dice, che, pasó esto y esto lo toma el Estado, ¿sí? Esto es importante, lo toma el Estado lleva adelante la acción penal, ¿sí? Porque si no caemos en la venganza particular.
Esta instancia privada que decía él son los delitos de querella, que son donde un particular va contra otro particular. Esos casos a mí no me interesan. Voy a hablar de donde el Estado arranca, ¿sí? El Estado arranca a través, institucionalmente, a través del fiscal. ¿Sí? La figura del fiscal, ¿quién es? La figura del fiscal es aquella que recepta la acción pública y la lleva adelante ante quién, ante la justicia. Que el juez de garantía en una primera instancia. Toda esa instancia, resumiendo muchísimo, se llama investigación penal preparatoria. ¿Sí? Que, como dice la frase, es una investigación que lleva adelante el fiscal, en la inmensa mayoría de los casos a través de la policía. El fiscal le da instrucciones a la policía. El fiscal le dice, vayan y pregunten a tal lado. El fiscal entiende de que en tal lugar puede haber alguna cosa relacionada con el delito, entonces pide una orden de allanamiento. El que da la orden de allanamiento son los jueces de garantía, salvo que se autorice en un caso muy particular, que el fiscal sea quien actúe de modo propio y después pida o no una convalidación a la justicia de garantía. Pero lo cierto es que los jueces de garantía lo que hacen es velar por la garantía de los imputados. Es decir, que el procedimiento persecutorio del Estado no vulnere garantías constitucionales. ¿Sí? Que están básicamente todas en el artículo 18, cuando dice el artículo 18 de la Constitución, nadie puede ser penado sin juicio previo, es esto. El juicio es juntar la prueba de cargo, hacer las cosas de una manera determinada, todo eso es el juicio previo. El juicio previo que nos va a llevar después, ahora no tengo cómo anotarlo, a una cuestión que se llama sentencia condenatoria. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué es lo que hace el fiscal? Investiga. Investiga, junta pruebas, junta testigos, lo hace bajo ciertos parámetros, hasta que llega a una instancia que dice una requisitoria de elevación a juicio. ¿Qué significa esto? Hasta que estoy yendo rapidísimo. ¿Qué significa la requisitoria de elevación a juicio? Es cuando el fiscal dice, bueno, hasta acá yo investigué, yo junté toda esta prueba, donde dice que el chico Pepe, que iba en el taxi, ¿cuál es tu nombre? Laura. De Laura tenía una pistola. ¿Por qué? Porque Laura lo vio. Porque esto es lo que dice el fiscal. Porque Laura lo vio, porque el policía hizo un cacheo, ese cacheo que hizo en principio para cuidarse de que no tenga un cuchillo en lo clave, arrojó un arma, llamamos un testigo, el arma le incautamos, le pusimos un numerito de secuestro, se la dimos a la policía científica, hicimos la prueba pertinente. Todo eso es prueba ¿para qué? Para elevar la causa a juicio. ¿Sí? Ahí en adelante empieza la otra etapa. ¿Sí? La etapa del juicio. ¿Sí? La etapa del juicio está basada, para mí, en estas 5 garantías. Si no tenemos estas 5 garantías, no tenemos el juicio. ¿Sí? El juicio es la parte donde Gabriel ya no está. ¿Sí? O sea, Gabriel interviene hasta que el fiscal dice la requisitoria de elevación a juicio.